Noches, quisiera que te presentes y lo presentes acá a tu compañero. Bueno, soy Carlos Abraham, soy profesor de Historia, y Pablo Coso, que es licenciado en Antropología. Bien, comentame, ustedes han organizado una especie de seminario, ¿no? Seminario de Historia de Salta. Así es, sí. Bueno, comentame para el común de la gente que por ahí no está noticiado, no está enterado, no se informó que acá dos jóvenes del área de historia, ¿no es cierto?, han decidido, por decisión propia, me imagino, organizar este seminario. Comentame de qué se trata, Sí. para que... Sí, en realidad es un conjunto de profesores, digamos. Somos 6 profesores y un compañero estudiante que hemos decidido, digamos, armar un seminario sobre historia de Salta en el siglo XX. La profesora Mercedes Quiñones, el profesor Osvaldo Jerez, el profesor Alejandro Soler, Pablo Coso, Hugo Rossi de Jujuy, pero que es salteño. Nos hemos juntado y bueno, vamos a hacer un seminario que plantee discutir las perspectivas históricas, los problemas de Salta en el siglo XX. Y en ese sentido, bueno, van a ser clases de tipo taller, es decir, donde va a haber una discusión con los estudiantes, y hemos planteado un programa que abarque todo el siglo XX, que empieza este martes, definitivamente, con la clase de Pablo sobre anarquismo y comunismo. Él va a hablar de anarquismo desde 1900 a 1930. Una segunda unidad que tiene que ver con los 60 y los 70 en Salta, sobre economía y desarrollo capitalista en Salta, y sobre lucha de clase y la estructura económica. Una tercera unidad que tiene que ver con el desarrollo de los 90, cómo se ha reestructurado el capitalismo y la sociedad salteña, los cortes de ruta, la participación de las mujeres en esos cortes de ruta, todo el proceso de privatización. Y una última unidad que tiene que ver con cómo se escribe la historia en Salta, las viejas posiciones, las nuevas posiciones, y discutir esos problemas en el marco de este seminario, que tiene la idea de invitar, digamos, a la mayor cantidad de estudiantes posible de historia y antropología, también de todas las carreras, pero también al público en general, para que se acerque a discutir una propuesta que a nosotros nos parece que es muy interesante y que tiene, digamos, la idea de sumar la historia de Salta al conocimiento del conjunto de la población y ponerlo en debate. Entonces, eso es lo principal. Bueno, Pablo va a empezar el martes 23, en el aula 50, a partir de las 18 horas, con una clase de un tema que me parece muy importante, que él es uno de los pocos que trabaja el tema para Salta y que ha pegado un avance importante en el último trabajo, sobre el anarquismo en Salta entre 1900 y 1930. Bien, Pablo Coso, muchas gracias por estar acá. Muchas Bueno, gracias. comentame, Pablo, porque acá se habla de anarquismo. Muchas veces ni siquiera por ahí tenemos la inquietud de buscar en el diccionario qué significa anarquismo, ¿no? Porque cuando alguien se rebela o alguien crea un conflicto, provoca un conflicto, por ahí te recibís el mote de estos deben ser anarquistas, ¿no? O sea, sin saber el significado del concepto, ¿no? El significado del término anarquismo. Quisiera que definamos primero eso, ¿no? Definamos qué es el anarquismo para todos, y en especial para los periodistas, que muchas veces tocan de oído, digamos, estos temas, ¿no? Claro. La primera imagen que viene de la anarquía es el caos, el desorden, cada uno hace lo que quiere. La concepción anarquista va por otro lado, es un no gobierno en algún sentido, sí lo es, quiere decir eso, anarquía, pero los anarquistas y las anarquistas no aceptan el gobierno impuesto. Para ellos, digamos, el poder es natural en cualquier organización humana, inclusive entre animales. Ahora los humanos tienen la característica de solidificar ese poder y sacar ventaja. Las jerarquías implícitas están ganadas, en sentido, pero cuando eso invade esa libertad natural en la que piensa los anarquistas, que son un producto también, pongámoslos en contexto de mediados del siglo XIX. Ellos creían en la razón iluminista, venían de la experiencia
de cortar con la monarquía, de empezar con los gobiernos y los estados democráticos, pero ellos veían que esas construcciones, los estados y demás, seguían siendo en algún sentido como los reyes. Y entonces empezaron a ver que el poder mayor se dividía entre esa iglesia oscurantista de siglos atrás, el Estado y en algún sentido también el capitalismo, o en todo el sentido. Y con esto quiero decir un poco para también cerrar y no irme porque hay disquisiciones filosóficas de todo tipo. El anarquismo es un producto de la contramodernidad que viene a mostrar todo lo malo que traía el capitalismo, el Estado que no era tan democrático ni tan abierto como se pretendía a todas las voces. Entonces, mientras estas organizaciones sociales, dentro de las que estamos viviendo hoy, mostraron lo que los anarquistas dijeron, que iban a ser opresivas, que no iban a ser igualitarias y demás, ellos traían ese mensaje de no crean todo lo que hay. Y esto lo interesante es que llega a Salta muy temprano, 1901, el anarquismo. Entonces se quedó claro que la anarquía es estar en contra de un tipo de poder. Pero ejemplo, los pueblos indígenas tienen, antiguos pueblos indígenas, actuales también, pero bueno, digamos, también la sociedad englobada, global también, digamos, está ya en contacto con estos pueblos acá, en Tartagal, cerca hay varios lugares. Tenemos la provincia con más pueblos indígenas de todo el país. De todo el país. Ellos tenían, otrora, por ejemplo, jerarquías temporales de poder. Entonces, para que el poder no se solidificara, iban cambiando, iban mutando. Y la voz cantante era la que tenía que hacer caso al resto. Digamos, nada que ver con la idea de la representatividad. Otra de las cuestiones que los anarquistas están en contra del voto. Pero a grandes rasgos, no sé si se me está saliendo bien. Sí, el tema es que la anarquía quiere decir un no gobierno, estar en contra de un gobierno opresivo, estar en contra de las jerarquías y de las imposiciones per se. El anarquista cree que la libertad es natural, pero que en el proceso social se va deformando. Y nada, contra lo que luchan es contra eso, contra los poderes estatuidos. Y creen en la reciprocidad, creen en la ayuda mutua, creen en un montón de cosas. El anarquismo, sobre todo, es humanismo. Los primeros lugares donde se congregaban los obreros eran en sociedades de resistencia, que eran no solamente lugares de congregación, pero lugares de ayuda mutua entre ellos, y a su vez, y ahí le doy la palabra, eran protosindicatos, como el Club Libertad, claro. Que ahí... No sé si le dejo a eso te iba a preguntar. Acá en Salta, el Club Libertad, creado por anarquistas. Vio que fundado. Todo el mundo, por lo menos ese dato lo tiene, y eso está bueno. Los colores del Club Libertad son rojo y negro, la bandera del anarquismo. Hay muchos clubes en Argentina, Argentino Junior, colegiales, lo que me acuerdo que fueron creados por los anarquistas. Y acá viene lo interesante. No solo llevaban una idea de organización política para los obreros en contra de las opresiones del capitalismo. Pensemos que la jornada de 8 horas no está, pensemos que hacían trabajar a niños, a mujeres, y todos sabemos por qué fue el Día de la Mujer, todos sabemos por qué es el Día del Trabajo, tiene que ver con muertes y abusos de los lugares de poder, claro, económico-políticos. Y bueno, pero ellos a su vez traían cosas que tampoco el Estado en ese momento tenía las posibilidades de hacer. Traían literatura, tenían periódicos, generaban clubes. El Club Libertad es un club que empieza como fútbol, pero estaba... Por detrás era una fachada para los albañiles y los pintores agrupados como un gremio incipiente que en Salta en ese momento no había. Y bueno, el Club Libertad se perdió todo archivo donde se pueda constatar esto. Fueron miles de investigadores, nunca nadie encontró nada. Pero bueno, eso es... ¿Cuál es la diferencia entre anarquismo y comunismo? Y socialismo, por ejemplo, para que lo podamos distinguir. Claro. En ese tiempo se llevan bien los anarquistas con los socialistas, hasta 1910, digámosle. Ajá. Recuerden que yo estoy estudiando el anarquismo en Salta de 1901 a 1935. ¿Y por qué 1901? Y ahora respondo qué hay con los otros grupos. En 1901 se creó el Club Libertad, pero en 1901 también viene un propagandista anarquista que se llamaba Pietro Gori, que acá en la Plaza 9 da un meeting, charlas durante 2 días. No, esto creo que fue en el hotel, pero también de una fuera ante miles de personas. En Salta en esa época, entre socialistas y anarquistas, había miles de personas empezando a pensar si estaba bien en lo que eran las relaciones económicas y de poder de ese lugar. Y el tercer hito, aparte de que vino Pietro Gori de Club Libertad, es que en el 1901 se crea la primera sociedad de resistencia de panaderos, es decir, uno de los primeros grupos sindicalizados de anarquistas panaderos en Salta. Y después tenemos ya, con el tiempo, lo que
El profesor Abrán estudió con el profesor Correa, que son los socialistas, junto con los anarquistas, juntos en la FOSA, la Federación Obrera de Salta. Y solamente nota a pie de página, la diferencia es que los socialistas siempre apuntan más a la cuestión parlamentaria, apuntan más a la cuestión del partido. En cambio, los anarquistas piensan en movimiento, no están de acuerdo, porque creen que la democracia representativa es un engaño, en el cual yo le doy un cheque en blanco a uno que habla en mi persona y hace lo que quiere. Ellos creían en la democracia directa. Hay las dos, como dice Pablo, Sí. son dos grandes corrientes, ¿no? El socialismo en la provincia de Salta tiene desde 1895 y por lo menos hasta 1905 tienen todo un desarrollo, los socialistas. Pablo acaba de decir que de 1901 a 1930 están los anarquistas y también en la continuidad, y después va a aparecer el comunismo. Son las tres corrientes, digamos, que están disputando a los obreros, están ayudando a los obreros, están enseñando a los obreros, reciben una interacción con la clase obrera de la provincia y van desarrollando, como decía bien Pablo, organizaciones, periódicos. Y muchos de los representantes que señaló Pablo son obreros, pero también son periodistas, ¿no? El periodismo está metido porque hay muchas publicaciones sobre el anarquismo, ¿no? Entonces, bueno, el anarquismo como el tema del que va a desarrollar Pablo, que a mí me gusta, el trabajo de Pablo tiene de interesante que un trabajo de mucho archivo, ¿no? Es decir, acá hay un trabajo bastante sesudo de archivo, profundo, y bueno, me parece interesante porque él habló recién al principio, pero después, por ejemplo, hay un análisis que realiza muy interesante Pablo de las huelgas generales que se producen en Buenos Aires, pero tienen su repercusión acá en Salta, muy interesante. ¿Qué tiempo te llevó esta investigación? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que más o menos hace poco menos de 10 años, 7, 8 años que estoy, edité un texto, un libro que se llama Anarquismo del NOA, 3, 4 trabajos en proyectos, en congresos de investigación, en Buenos Aires y acá. Y es una cosa en construcción y está bueno que haya presentado acá el profesor Carlos eso, porque fue muy difícil llegar a la reconstrucción. Y un poco quiero retomar la pregunta que me hizo hasta el principio. Los anarquistas quedaron en la historia de la Argentina como los malos, los que ponían bombas, ¿eh? No vamos a decir que no pasaba. Los expropiadores, los que robaban plata para financiarse las publicaciones de sus libros y ayudar a la gente pobre, a los obreros, a las viudas, etc. Entonces esa es la figura que quedó siempre pisada en todos los lugares, de la mayoría de las cátedras de historiografía del país. Hay un proyecto, una idea de que los anarquistas los escondamos. Pero también otra de las ideas que estuvieron dando vuelta para la creación de este seminario abierto al público y también para los estudiantes es que antes del peronismo se asentaron unas bases, y no porque diga que esté bueno o está malo, digamos, la visión del peronismo, nada que ver, digo que antes del peronismo se asentaron las bases de un montón de luchas y reivindicaciones y formas organizacionales y formas de ayuda mutua, etcétera, que vinieron desde los socialistas, los anarquistas, hasta que el golpe de Uriburu con un general telúrico salteño diezmó todo eso, y hubo persecuciones, y hubo desapariciones y muertes y demás. Pero hay mucho para hablar después de todo lo que costó llegar. Y empezaron a aparecer datitos. A un amigo de Tucumán me dice, mira, encontré esto. Sabíamos que en los diarios primeros de anarquistas de Buenos Aires, como La Antorcha y La Protesta, empezaban a aparecer datitos. Porque los anarquistas fueron construyendo su propia historia. Querían ser conocidos, la gente de Salta quería ser conocida en Buenos Aires, pero a su vez mandaban a archivos que estaban en Europa sus periódicos. Por eso los tenemos, y por eso también otro historiador que es de Buenos Aires, Eduardo Diz, en Ámsterdam encontró diarios como el Colla de 1938 y diarios más antiguos inclusive del 1920 y 21 de Salta, los primeros periódicos anarquistas. El más antiguo, ese es mi teléfono, espero que sepa, 1914, el primer periódico anarquista conocido, El Ariete, y hasta 1935 siguieron saliendo. Es decir, a la par de la prensa oficial, los anarquistas se fueron contando a sí mismos quiénes eran y su proyecto de liberar a, digamos, de las fauces, de las opresiones, como ellos lo entendían, a base de educación, a base de ciencia. Y era un proyecto educativo y político que también, bueno, fue intervenido, y vuelvo a eso, ¿no? Intervenido pensando que el anarquista es malo, esto que el otro, aunque había facciones también violentas, que creían en la acción directa. ¿Por qué todavía tenemos el déficit en el ámbito educativo del desconocimiento de nuestra historia, nuestra propia historia? Bueno, ¿O hay una falencia del mismo sistema hecha a propósito, en forma deliberada, o hay una ingenuidad de parte de
de los profesores, en este caso de historia, en particular de historia, de los propios funcionarios, para que no se conozca la historia, Otras la historias. historia no oficial, digamos, ¿no? Claro. Sí, nosotros trabajamos en esta primera clase de esta idea que está planteando usted. Por ejemplo, los anarquistas lo que aportaron al movimiento obrero hoy en la actualidad es la acción directa, Claro, es el piquete, la huelga. la huelga, Claro. ¿no? El choque contra la fuerza del Estado fue el gran aporte de los anarquistas que ahora se vuelve a traer, digamos, y que aparece todos los días en la historia como un arma de la clase obrera. Y lo que usted está diciendo principalmente tiene que ver con desde nuestro punto de vista, dos cuestiones. Uno, la ignorancia, digamos, de ciertos temas históricos, totalmente ¿De quién? de los profesores y de la academia por investigarlo, ¿no? Y por lo tanto para la población porque no recibe ningún tipo de información. Pero sobre todo también porque hay una militancia política contra estas posiciones. Es decir, que yo vaya a enseñar una historia donde lo principal de los anarquistas, uno de los grandes aportes de los anarquistas es la acción directa, a las clases dominantes no le interesa, ¿no? O va a tratar de bloquearlo. Va a tratar de bloquearlo, o invisibilizarlo, o correr el sesgo de decir, bueno, chicos, los anarquistas eran violentos, pero nunca va a decir que tenían de las mejores escuelas para preparación, digamos, de la educación, que tenían una capacidad organizativa importante, que tenían una visión educativa independiente del Estado, que los anarquistas habían realizado teatros, una cultura enorme, digamos, que eso no quiere aparecer. Entonces, la historia, digamos, es también una lucha política, y entonces, como es una lucha política, también es una lucha entre interpretaciones que defienden clases determinadas. Nosotros estamos defendiendo en este seminario los intereses, digamos, de los excluidos, de la clase obrera, y hay otros profesores y otros sectores, digamos, de la universidad que defienden intereses que tienen que ver con el poder, con lo que nosotros llamamos la burguesía, y en ese sentido hay una lucha, ¿no? Claro. Decía un historiador famoso, muy conocido, que la historia también tiene combate por la historia, y nosotros que estamos metidos en este trabajo, y Pablo con su trabajo, de alguna manera está combatiendo otras interpretaciones que hacen que el anarquismo no aparezca en la historia. Claro. Yo podría o se quiere invisibilizar. Claro, esa es la palabra. ¿No es cierto? Exacto. O que no se conozca por intereses de clase, intereses de poder. Claro. ¿No? Claro, totalmente. Sí. Ahora es lamentable, digamos, que nosotros tengamos ese déficit en nuestra educación. Estoy hablando tanto en la primaria, secundaria, especialmente en esos dos tramos de la educación que si uno va a hacer una encuesta en la calle sobre algunos hechos históricos de Salta, no tiene la menor idea. O tiene una versión totalmente, no digo equivocada, pero direccionada hacia esa clase, digamos, que se ocupó de adoctrinar, entre comillas, ¿no? Y hay mucha información para decir de Salta en términos de saquemos el velo de la invisibilidad, mejor, démosle visibilidad. Y cosas que se ven a diario o que escuchamos, el panadero Riera, anarquista de la Federación de Oficios Varios, forista, por las fuentes que encontramos en 1920, ya estaba en el ingenio del Tabacal, levantando polvareda, y a la patronal no le gustaba, lo echan. El panadero Riera después acá organiza como decía así, la Federación de Oficios Varios, donde se juntaban todos los obreros y empezaban a discutir, también eso, 1920, estamos hablando de la década del 20, ¿no? Luego viene Uriburu, lo saca rebencazo, como dice, puede zafar, estuvo 2 años exiliado en Bolivia, vuelve. En Tartagal sabe que también había anarquistas, ahí salió un diario de un señor tal Luis Martínez Fresco, que editó el primer diario de Tartagal, era anarquista y es el mismo que escribe en 1920 en los primeros diarios anarco-bolcheviques de acá de Salta. Y algo también interesante, vieron ahora que encontraron las vías del tranvía, y está el vidrio, y abajo se ve una cuestión patrimonial, y aparecen unos nombres ahí. Ahí aparece Juan Riera, como uno de los ilustres de la bohemia salteña, y Juan Arocena. Juan Arocena era un señor que estaba escribiendo en un diario anarquista, como era La Antorcha, contando los abusos que se generaban en el ingenio del Tabacal. Claro.
Y lo tenemos ahí. O sea, están reconociendo a 2 anarquistas en el medio del centro de Salta. Y otras cosas más que puedo hablar si hay tiempo, ¿no? Escúchame, hacemos una brevísima, 2 segunditos para que vos puedas compartir este cortadito que nos manda Dulce Encanto. Que está acá en la Isabel Mitre, Ituzaingó y Rioja y Belgrano detrás de la catedral. Muy rico. Así que para que compartamos esta charla de café, digamos, si la podemos llamar así, ¿no? Sí, claro. Ahí tienen el azúcar. Amarguito. El azúcar, una cucharita ahí para que puedan... Bueno, estamos conversando acá con 2 jóvenes historiadores. ¿Podemos llamar lo que ustedes están dentro de la escuela revisionista o no? ¿O cómo la podríamos llamar a la escuela de ustedes? Bueno, yo soy antropólogo, pero Carlos que hable de la literatura. O sea, yo hago antropología histórica. Pero acá, ¿revisionista o no? ¿Qué quiere decir revisionista? Estaría bueno comentarlo para el que no supiera. Bueno, los revisionistas en realidad está más relacionado con un momento histórico del desarrollo del peronismo, ¿no? Sí. Los revisionistas realizaron interesantes libros de historia, pero tenían 2 déficits principales. Primero, el que nombró Pablo, que decían que la clase obrera tiene conciencia de clase o existe como clase obrera solo después del peronismo. Y Pablo acaba de demostrar con 2 o 3 datos con la aparición del peronismo. Claro, que la clase obrera, y hay mucho más, que la clase obrera existe antes del peronismo. Ese es el primero. Y después tiene mucha deficiencia de fuente, porque en la idea de levantar esta tesis, el revisionismo tuvo ese problema. En el seminario hay posiciones diferentes, incluso entre los profesores que logramos juntarnos para hacer. Algunos venimos desde posiciones que están relacionadas con el socialismo científico, que es mi caso, o sea, el marxismo. Y después otros compañeros que abrevan en la historia social, y bueno, Pablo, yo creo que él trabaja en la antropología y hay otra posición también, pero justamente estas diferencias o estas ideas hemos logrado juntarnos, digamos, porque el trabajo colectivo es el que nos está permitiendo realizar, porque el conocimiento y la ciencia como conocimiento es colectivo. Y ahí vamos a tener nuestros debates y creo que en el debate va a ser más importante, digamos, avanzar. O sea, puede haber un revisionismo en el mismo momento en que estamos haciendo esto. Y esa es la idea. Digo, el concepto de revisionismo no me refiero únicamente a una corriente. Digamos, una corriente, en este caso, como dice Abraham, sí, por ese del lado peronismo, sino la actitud de revisar. Sí. Eso sí, ¿no? Sí, totalmente. Revisar, pero sobre todo lo que decíamos nosotros al principio, no hay nada, excepto lo que nosotros estamos trabajando y algunos trabajos sueltos sobre la historia de Salta del siglo XX. Está todo por hacer. Por eso nosotros invitamos a la gente que tenga archivos, que tenga libros, que pueda venir, que tenga sobre todo los estudiantes, para que de este seminario, porque el seminario tiene que ver con eso, sembrar, digamos, nuevos temas en este sentido. Y yo agrego a esto lo que ustedes acaban de decir, esta revisión histórica que ustedes están realizando. También yo recién estuve en Bolivia y me decían, por ejemplo, que acá el norte de Argentina con el sur de Bolivia hay unas conexiones no solamente raciales, culturales, económicas e históricas, ¿no? Pablo tiene en su trabajo, ahora lo desarrolla él, la relación que tienen los anarquistas de Salta con Bolivia. Muchos exiliados que se van a Bolivia. Claro. También hay una autora, Ivana Margarucci, que lo que hizo fue eso, estudió desde Tucumán hasta La Paz cómo había corredores de ideas. Renato Soria, padre de Liber Forti, Renato Forti, es un nombre, digamos, dentro de la historia del anarquismo conocido, viene de Tucumán, se queda en Salta, crea la primera etapa del periódico El Colla, que fue el periódico anarquista más conocido en el 24-25, y se transforma en un perseguido político también por la construcción del peligroso Tomás Soria, que en realidad era un escritor impresionante, con una pluma que en los diarios emocionaba a la gente para querer insuflar la idea anarquista. Termina escribiendo en El Colla ya desde Bolivia, en el 25. Y sí, eso es otra cosa que estamos pensando. Los límites de las provincias tampoco podían acorralar a los anarquistas, que son gente que no cree en las fronteras, que en la hermandad de los pueblos. Y hay trabajos escritos de que hubo contactos entre Salta, Tucumán y Bolivia y Oruro y La Paz. Y bueno, existe.
Y si querés te puedo en la jerga sería así, pero ofrecer un montón de datos de qué pasaba en Salta. Claro. No sé si se puede. Estamos con tiempo limitado. Bueno. Yo creo que esto motiva o es un pretexto para que nos volvamos a encontrar Sí. en otra charla de café. Sí, estamos tratando de hacer, digamos, cada vez que empieza una de las unidades, la próxima unidad va a ser la década de los 60 y 70, promocionar, salir a discutir el tema. Ahora empieza Pablo y otro profe que se llama Osvaldo Jerez, Pablo sobre el anarquismo y Osvaldo Jerez va a discutir el problema del comunismo, la década del 30 y la represión de la policía. Entonces, la idea es esta, difundir, que la gente vaya. Yo vuelvo a decir, el trabajo de Pablo es un avance muy importante en la historia del anarquismo en la provincia. Creo que es un trabajo que va a ser pie, digamos, para las próximas generaciones y me parece que no se los puede desperdiciar y hay que discutirlo. Y además, esto, digamos, yo quiero que vos, Pablo, ya diste el puntapié inicial para que la gente como se dice vulgarmente, se enganche con esto. Por supuesto. No le demos toda la información, Claro. porque si no, no va a ir a tu seminario. Así, ¿para qué voy al seminario si me está dando toda la información? Aclarar que es gratuito como toda la universidad pública. Bien. Ofrece su... Pero ahí estamos pasando historia de Salta en Ahí el va. siglo XX, toda la información, para que aquellos que están viendo el programa lo puedan tomar nota. Perfecto. Como ves, nuestro, por supuesto, el apoyo de este programa porque cuando me dijo Delia, vamos a ir con 2 jóvenes historiadores, bueno, me encantó la idea. No, desde ya agradecido y además una cuestión que me viene desde Neuquén, José Benklovich, que tiene un libro sobre el proceso de privatización y de luchas obreras en el norte. Así que me parece muy importante, él va a hacer una clase, digamos, vía Zoom, pero es muy importante la investigación, el libro es muy interesante, así que muy agradecido por la invitación. ¿Dónde encuentran información las personas que nos están viendo, que están interesados en leer lo que vos has escrito, lo de Abraham? Creo que en academia.edu es como una especie, por decirte, de Facebook, donde todos los científicos sociales suben sus escritos. Eso Bien. es buenísimo. Entonces puedes tener Repitamos. acceso a todos los de Carlos y con nuestros nombres y apellidos. Pablo Coso, Carlos Abraham, academia.edu. Así que Academia.edu. Y ahí pones el nombre y te aparece el perfil donde podés entrar a ver todos los textos y si los querés bajar hay que loguearse, como en toda página. Y también está el Facebook, hicimos un grupo del seminario que se llama Seminario del Siglo XX en Salta y ahí se pueden pedir que se agreguen y ahí están todos los textos de Pablo y de Suriano, que son los que va a utilizar la primera clase y bueno, pueden acceder también ahí de manera para verlo, para leerlo, ¿no? Y vengan porque de verdad nuestra intención es esa, es que venga la gente, que venga porque yo no sé cuándo se va a repetir algo como esto. Nos juntamos 5 o 6 profesores, cada uno con su visión, pero bueno, con un objetivo en común y es muy difícil. Y todo siempre con esta idea de que la universidad es un centro de saber que se tiene que abrir y no cerrar como gueto. Exactamente. Bueno, Pablo y Carlos, muchas gracias por esta generosidad que han tenido ustedes de venir para acá para que podamos compartir este Charla de café. charla de café y este mínimo conocimiento que podría ser el motivo, digamos, la palanca para que así sea. uno pueda iniciar la lectura de estos trabajos. Sería buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Y por supuesto el saludo a los otros colegas que están participando de esta aventura. Así Muy es, bien. una aventura. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa. Luego seguimos acá en la columna NOA.